Este mes de octubre de 2022 estoy cumpliendo 17 años desde la primera vez que hice un practitioner en programación neurolingüística. En esa formación encontré a dos de mis grandes mentores de vida y en la presentación de ese primer día de clases recuerdo que nos habían solicitado que habláramos durante 5 minutos de nuestra vida y de qué habíamos hecho para llegar a ese momento histórico de empezar la primera formación en programación neurolingüística. Recuerdo que era el más joven de la cohorte, de hecho era como la mascota, porque todas las personas que estaban ahí eran profesionales con muchísimos años de experiencia en diferentes áreas de agentes de ayuda. Había muchas personas que eran psicólogos, habían terapeutas y había bastantes personas de recursos humanos. Recuerdo que al escuchar la experiencia de cada persona, me fui llenando en esa primera intervención. Y cuando me tocó a mí y comencé a decir todo lo que a mi corta edad yo había alcanzado a nivel académico, porque no tenía mucha experiencia, recuerdo que al lado mío estaba César Rizo, que luego se convirtió en uno de mis grandes mentores. Y cuando yo terminé de hablar, él con una sonrisa me dijo: ¿cuántas reencarnaciones tienes? Yo me eché a reír y le pregunté que por qué me preguntaba eso. Y me dice: porque es que has hecho demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y yo le dije que es que yo quería, como que de alguna manera, ganar tiempo en formación para crecer rápido. Él con otra sonrisa me dijo: los procesos no se pueden acelerar. 9 mujeres no hacen un muchacho en un mes. Mis líderes, bienvenidos a este sexto episodio del podcast Leadership Times. Por acá les saluda Jimmy Canelones. Mis líderes, el día de hoy quiero hablarles de un tema que vamos a decir que está un poco de moda o que se está hablando muchísimo en redes sociales y tiene que ver con el tema de los procesos. ¿Qué es eso que tanto nombran por ahí las personas de abrir procesos, de que estoy viviendo un proceso? Y me parece idóneo, sobre todo por lo que ha ocurrido durante este proceso llamado pandemia, donde toda persona ha tenido que enfrentar, en algunos casos, situaciones bien difíciles, en otros casos, personas que han tenido que confrontar sus más grandes miedos, otros que han tenido que hacer cambios bastante disruptivos y que quizás no estaban muy preparados para vivirlos, pero les tocó vivir, y lo que la gran mayoría se ha dado cuenta es que han salido con bien de esos procesos. Y con bien me refiero a que una vez culminado el proceso, han podido crecer, han podido madurar y se han podido dar cuenta de que tienen muchísimas más herramientas de las que en un principio creían tener. Pensando en esto, vino a mí, entre las teorías que vinieron, me recordé mucho de Karen Horney y su famoso estudio sobre la tiranía del debería. En ese estudio, Karen Horney nos comenta esa dualidad que también comenta Freud y que también comenta Jung con otros conceptos, pero que análogamente nos hace referencia a que nosotros, los seres humanos, vivimos en una especie de dualidad. En el caso de Karen Horney, ella lo llamaba la lucha o el conflicto que existe entre el yo verdadero y el yo ideal. Horney establecía que toda persona tiene un yo ideal, que es el que trata de mostrar y es el que trata de interrelacionar en la sociedad. Es decir, todos, así de alguna u otra manera, creamos como una especie de personaje, que es lo que yo creo la gente espera de mí y es lo que yo trato de dar a la sociedad para que las personas interactúen conmigo. Y existe otro yo, que es ese yo verdadero, y es ese yo que soy el Jimmy Canelones real, pero que no dejo salir porque tengo el juicio o yo pienso que no va a ser la persona más agradable o más aceptada en la sociedad. Por su parte, Jung lo establecía cuando hablaba de luz y de sombra y decía que todo ser humano poseía dentro de sí dos entes, uno de luz y uno de oscuridad, y que hacíamos demasiado énfasis
en mostrar siempre ese lado de luz que tenemos todos los seres humanos y de algún modo aplazábamos, ocultábamos o de alguna manera rechazábamos todo aquello que está en nuestra sombra, ¿ok? Hablando en términos freudianos, es el yo que se muestra y es por otro lado el inconsciente, mejor dicho, el consciente y el inconsciente. El consciente es el que tiene cuidado de cómo nos interactuamos, de qué decimos, de qué pensamos, de tratar de ser siempre políticamente correctos, mientras que está el inconsciente ahí con una carga de información bastante relevante para nuestro desarrollo que no la queremos sacar o no le permitimos que salga por los juicios que nosotros mismos tenemos sobre cómo va a ser la reacción de las personas cuando se topen con esa parte de nosotros. Les voy a mostrar algo que preparé rápidamente por aquí, porque siento que sería bonito hablar un ratico con ustedes sobre esto. Fíjense, mis líderes, acá está algo que yo denomino la tiranía social. Esa tiranía social es la que no nos permite desarrollarnos por completo. ¿Ok? Es esa tremenda carga que nosotros nos imponemos porque ella está ahí en la sociedad y somos nosotros los que decidimos darle suficiente poder para que de alguna manera nos controle. Esta tiranía social, para mí, tiene dos componentes fundamentales y son los tengo que y los debo hacer. Es decir, tengo que comportarme de determinada manera, tengo que ser una persona así, tengo que, todo lo que yo digo que tengo que hacer. Y los debo, que es a lo que se refería Karen Horney, es todos los debería. Tú debes estudiar, tú debes buscar trabajo, tú debes esperar que te jubilen, tú debes, en función a todo lo que yo tengo que hacer, que se supone se espera de mí. El tengo que va referido más a la parte del pensamiento y el debo hacer va más a la parte de las acciones. Si ustedes se dan cuenta, estamos pasando por una temporada, ¿ok? O por una etapa en la evolución del ser humano donde ahorita tenemos muchísimos más canales de comunicación. De hecho, yo tengo un podcast y ustedes me pueden ver, me pueden hacer preguntas, yo se las respondo y tengo esa posibilidad de poder plantear mis ideas y que ustedes usen aquellas que les funcionen y aquellas que no les funcionen, sencillamente dejarlas pasar. Pero ¿qué pasa en esta era de la llamémoslo de la hiperexposición, donde todas las personas, gracias a las redes sociales, estamos totalmente expuestos, que tenemos que estar pendientes de lo que decimos, porque siempre hay alguien que no importa lo que usted diga, siempre se va a ofender. Y entonces ya se están creando esa especie de fiscales de lo políticamente correcto que existen desde hace ya bastante tiempo, donde uno tiene que tener cuidado incluso hasta de lo que piensa. Entonces se ha transformado en una tiranía donde nos quieren conducir a pensar de determinada manera, a poner matrices de opinión de moda y sencillamente usted se tiene que acoplar y hacer lo que la mayoría dice. Porque en el momento que usted dice, un momentico, levanto la mano, oye, respeto lo que tú estás diciendo, pero no lo comparto al 100%. Usted se torna una persona políticamente incorrecta y empieza esa presión social a tratar de meterlo a usted por un carril. ¿Qué pasa? Puede existir un proceso de liberación, ¿ok? De esa tiranía. ¿Y cómo nos liberamos de la tiranía? Pues haciéndonos conscientes de mi necesidad personal. Es decir, sustituir los tengo y los debo por lo quiero, por los quiero. Es decir, no es lo que tengo que hacer, no es lo que debo hacer, sino lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y esta liberación se forma, usando un término junguiano, con ese proceso de integración del tengo y el debo. ¿Y cómo integro ese tengo y debo en mi liberación a través de lo que yo quiero, lo que yo necesito? Pues robándome el tengo que, me robo el qué, del debo hacer, el hacer, y entonces transformo en qué quiero hacer. Más profundamente o más, digamos, más trascendente, ¿qué quiero ser? Pero la primera parte de la liberación habla de qué quiero hacer.
¿Y qué va a ocurrir? Que muchos tengo, muchos debo, pueden pasar a ese segundo nivel de querer, pero ya desde otra perspectiva. Entonces, tengo que estudiar, se va a transformar en quiero estudiar. Paso de un tengo que estudiar para ser alguien a quiero estudiar para ser una mejor persona y transformarme. Fíjense que prácticamente la gente le puede decir, bueno, Jimmy, es una motivación, vas a estudiar. No importa que estudies porque quieras ser alguien o porque estudies porque quieres ser una persona mejor. Claro que hay un factor importante, condicionante, que va a determinar algo importantísimo en nuestras vidas, mis líderes, y es el disfrute. ¿Ok? Para que exista disfrute, esos tengo y esos debo tienen que haber pasado por el proceso de liberación en el cual pasa por ese filtro del querer. Quiero hacerlo. Si de verdad quiero, porque tiene que ver con una necesidad que yo quiero satisfacer, se transforma y trascendemos. Parafraseando un poco más a Jung, él decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transformas. Cuando cada vez que nos paremos de la silla, de la cama o estemos a punto de hacer una actividad y cuando la menciono en voz alta, cuando la verbalizo, digo, oye, tengo que llamar a fulanito de tal. Oye, ¿tengo que llamarlo o quiero llamarlo? Me pregunto trascendentalmente, ¿para qué tengo que llamar a fulanito? Ah, es que si no lo llamo se molesta. Me pregunto, ¿es mi responsabilidad mantener feliz a fulanito porque si no lo llamo se molesta? Para Jimmy Canelones la respuesta es no. Yo no tengo la obligación de satisfacer a nadie ni de cumplir las necesidades de otra persona. Yo me hago responsable por las cosas que yo deseo en mi vida. Y si yo en mi vida quiero paz y tranquilidad, pues yo me la garantizo. Si fulanito quiere paz y tranquilidad, tiene que garantizársela a él. Mis líderes, todos vivimos en procesos constantes. Algunos procesos están identificados, sabemos que lo estamos viviendo, y hay otros procesos que pareciera que están ahí, vamos a decirlo como que en un segundo plano, que no hemos hecho conciencia de que estamos pasando por otros procesos. Lo importante acá, mis líderes, es saber que los procesos llevan su tiempo. Yo durante muchos años pensé que podía adelantar procesos. Y una vez que yo tuve una conversación con César Rizzo y me dijo, Jimmy, hay procesos de vida que necesitan metabolizarse a su ritmo. Y me dijo la frase que les dije al inicio, 9 mujeres no hacen un muchacho en un mes. Entonces, yo podía cargarme de conocimiento, pero ese conocimiento necesitaba un tiempo para yo poder ponerlo en práctica, metabolizarlo y poderlo integrar. El conocimiento, mientras no esté integrado, no te sirve para generarte bienestar. Y si el conocimiento no se transforma en bienestar, no sirve de nada. Entonces, mis líderes, hagamos conciencia de cuáles son esos procesos que estoy viviendo ahorita, sobre todo aquellos procesos que nos causan angustia, aquellos procesos que me quitan el sueño, aquellos procesos que no me hacen sentir en bienestar. Hacer las paces con eso, entender que hay un proceso que yo puedo estimar cuánto tiempo voy a pasar en este proceso, pero hay otros procesos que no sé cuánto tiempo pueden tomar. Y si yo suelto eso, y si yo me enfoco en aquellos procesos que de alguna manera yo puedo conducir, aquellos procesos que yo más o menos sé cuándo empiezan y cuándo terminan, ¿ok? Y empiezo a planificar qué hacer para cambiar mi percepción de algunos procesos que me está costando, voy a hacer ese transitar que se haga de una manera muchísimo, pero muchísimo más ligera para mí. Mis líderes, para mí ha sido un placer regalarles estos minuticos para hablar un poquito sobre los procesos. Si tienes alguna duda, comentario o desees que hable de algún tema específico en mi próximo podcast, déjalo aquí en la caja de comentarios y será hasta una próxima oportunidad. Recuerda, mis líderes, el momento es ahora.